Chicas y chicos de humo, ¿cómo están? Muy buenos días en esta mañana cálida. Como que sale y no sale el sol en la capital de los ecuatorianos, pero es un gusto estar con todos ustedes acá en 7F Plus, la otra política, en Radio Pichincha. Eso, muy bien, la yapita de aplausos para iniciar con la mejor vibra. Es lunes, el cuerpo no lo entiende, está confundido, pero vamos a hacerlo que fluya. Mi nombre es su servidor Andrés Durán y conmigo, como siempre, Sofía Montoya. Ya no le voy a decir Arepita. Desde hoy, ya no le voy a decir Arepita. ¿Por qué? ¿O quieres que te No, siga? no, cuénteme por qué, pero No, cuente tú, por qué. ver. Cuente, porque los ¿Tú amigos quieres o que no nos quieres? escuchan le reclaman que no me ponga apodos. No, no es por eso. No bueno, es por está bien, eso. está bien. Vos sabes que yo soy intransigente. No es por eso, es para que tú te sientas cómoda. Si tú A me mí dices, me da igual, la verdad. entonces, con ustedes, Arepita Montoya. A mí me da igual. Pero bueno, 9:06, amigos, estamos ya con ustedes listos para nuestro programa del día de hoy, arrancando una nueva semana. Ahora sí se acabó el feriado, ahora sí es lunes, amigos, amigas, Y esta tu cuerpo semana sí lo sabe. completita y pues hay muchas cosas que hacer. Seguramente ustedes tienen por ahí algunos pendientes. Por favor, a dedicarse desde el día de hoy con mucho ánimo, con mucho ímpetu, siempre pues poniendo lo mejor de ustedes en cada ámbito donde se desempeñen, ¿no? Estamos arrancando el día de hoy, pues hoy lo tenemos Andrés por acá, algunos compañeros no han tenido pico y placa, todos están, ay no, apágueme eso, no me confunda, me va a marear con doble audio aquí. Y por supuesto la música chévere que nos pone Carlitos Minango para empezar nuestro programa de esta mañana. Y tenemos mucho de qué hablar porque nadie descansó el fin de semana. No descansarías. Bueno, yo más o menos, pero parece que pues en el ámbito político como que no quisieron descansar mucho. Ya, me hiciste asustar, pensé que no habías descansado nada. Yo dije, capaz que está mal dormida, trasnochada, Arepita. Te iba a decir, ¿qué hiciste el día de ayer por la noche que no pudiste descansar? Pero bueno. Bueno, ¿sabes que yo llevo 2 años sin dormir? Pero es porque... Una noche completa, porque tengo una bebé pequeñita. Claro, sí. Y así aquí estamos, siempre con ánimo, con energía bueno, los positiva. padres, bueno, yo soy primerizo, tú no eres primeriza, pero yo sí soy primerizo. Y hemos tenido que acostumbrarnos, pues, a las, ¿cómo decirle? Secuelas de la paternidad. Sí, es complicado, pero es, creo yo, y los padres entenderán y coincidirán con esto, una máxima, ¿no? Es el trayecto más hermoso que uno pudo Sí, haber pero hay decidido. que decirlo como es durísimo, porque mucho se romantiza también la maternidad, la paternidad es durísimo, súper complejo, tiene cosas hermosas y también cosas muy duras, así es que, bueno, para decirlo, ¿no? Porque Bueno, todo el yo creo mundo, que... después en el Día de la Madre nos dicen, ay, las sacrificadas, las madres, ni sé qué, sí, somos todo, pero no es que no reconocemos la complejidad y lo duro que es la maternidad. No, sí, es duro, obviamente, es complicado, como todo en la vida, pero yo prefiero utilizar otra clase de adjetivos, no sé, calificativos quizá. Para mí ha sido una experiencia maravillosa, la más importante de mi vida, y estoy muy feliz y muy contento con todas las vicisitudes que uno, o por las que uno tiene que transitar como padre, ¿no? Es bonito, pero sí es realmente complejo. Bueno, yo estoy feliz con eso. Tú ¿Y estás quién dice que no complicada estoy feliz? con eso. Está ¿Quién bien, dice que no estoy entonces. feliz? Pero es que hay que decir las cosas como son. Bueno, pero es tu perspectiva. ¿Puedes respetar la mía, querida Arepita? No, ¿o tengo digo que está bien que diga que es feliz. Está bien que diga que es feliz, que la maternidad, la paternidad. Por favor, basta ya. Basta ya. No. Yo no de estoy imponerme diciendo, tu perspectiva. ni tampoco estoy diciendo que no me gusta ser madre. Tengo 2 hijos hermosos, maravillosos, pero sí creo que hay que decirle a la gente cómo es, porque después... pues todo es como que, ya te digo, en el Día de la Madre, O sea, hay que las mamitas, que ni sé hubieses qué, y que las te bendiciones, y ni sé cuánto, Ya. y no, o sea, Oye, esto tiene una complejidad que hay que afrontarlo. Hazme un favor, pásame ¿Sabes un poquito por qué de te agua digo? helada, ¿Sabes ¿ya? por qué te digo? Porque luego hay grupos que creen que la maternidad es un regalo, una bendición, y quieren obligarles a las niñas a ser madre, y hablan de otros temas más complejos. Así que creo que hay que decir las cosas como son. No me mezcles manzanas Hay que abordar con el tema peras. en toda su complejidad. No, pero no me mezcles No, manzanas no. con peras, porque una Qué cosa pena, es lo mismo. Yo te estoy hablando de la paternidad y maternidad deseada. Claro que
Si nos metemos a otro campo y hablamos sobre la libertad de decidir y sobre la autonomía del cuerpo, es una cosa completamente distinta. En este campo, yo personalmente, mi pareja y las parejas que han deseado tener sus hijos, es porque así lo decidieron. Ya, y aún Si no deseados lo y deciden todo así, es una realidad compleja. compleja en tu punto de vista, y yo creo que No para es mí complejo. es... No es complejo. Yo prefiero calificar la cosa como un desafío enorme. Me gusta así, porque cuando yo me predispongo o califico la cosa de complicado, me indispongo. Yo no he ya dicho lo complicado, he asumo dicho de complejo. Bueno, pásame acá unos guantes de box entonces y armemos un no, round, ¿ya? no, es que me parece que hay que decir las cosas como son. Bajo tu perspectiva. Sí, no. Bajo Hay tu que analizar perspectiva. distinto. Sí, pero entonces usted también quiere imponerme la suya y tampoco, eso tampoco yo me respeto gusta. tu punto de vista, tú estás dando Ya tu que me diga apreciación. repite, le aguanto, pero que me quiera imponer estas cosas, no, pues. Ya, Nueve tú de la das mañana tu con punto de 11 vista, yo minutos, doy el vamos mío. con ¿Qué dice la Rilla? Nuestro segmento donde vamos a revisar qué ha pasado en el país durante este fin de semana, algunos temitas que vale la pena revisar. Sí. ¿Qué fue? ¿Se durmieron? ¿Qué dice Larry? ¿Quieren ver sangre? Mira, tenemos tribuna, aquí está la expectativa, dice, ya pues, box. Oye, No, me gusta para nada. me gusta este comentario de Chochita Guerrero. Hay que ser chochita en la vida para hacer estos comentarios. Te metiste a soldado, ahora tienes que aprender. Bueno, sí, ¿no? La vida es parte de eso, en todos los ámbitos. Bueno, puntos de vista, discrepancias, Vox, hay quienes que coinciden con Arepita, con Sofía, hay quienes coinciden conmigo, y así es la vida. Y estamos en un país, por lo menos nosotros, al menos en este espacio, lo interpretamos en términos democráticos. Bueno, ¿qué más tiene mi querida Sofía? Bueno, vamos a revisar. No me pegue. No, yo no soy capaz de pegar a nadie. A mí sí, ya te he visto. No, ¿cuándo? Por favor, no, nada que ver. Mentira, me ha golpeado algunas veces. Dice aquí Rocío Ayala, se nota que Arepita. Sí, ¿vieron? Bueno. Bueno, cuéntenos. 9:13 minutos. Bueno, otros sí que pues parece que quieren poner el ring y quieren emular la del Chito Vera pues... Caramba, ¿no? Realmente está complejo el escenario político en nuestro país. A propósito, celebró el triunfo del Chito Vera. A mí no me gusta ese deporte, déjeme decirlo. Me gusta. No me realmente gusta. no... Yo respeto a los que les guste. Sí, sin duda, pero la verdad es que no me gusta, no lo siento como un deporte, a pesar de que dicen que en el ámbito en el que está el Chito Vera es súper importante y de trascendencia y demás, pero no me gusta ese tipo de deporte. A pesar de que te cuento que en algún momento yo practiqué defensa A pesar de que personal. casi te doy uno. No, a pesar de que te cuento que yo algún momento practiqué defensa personal y crecí en un barrio bastante complicado donde tocaba y obligadamente defenderse, ¿no? Pero bueno, yo producto de eso creo que la violencia es lo que pasa factura en la mayoría de las sociedades. Hay que rechazarlas. Los de acá están haciéndome bullying. Hay que rechazarlas en todas sus formas. Pero claro, este es un deporte y hay que respetar también los puntos de vista de las personas y gente que considera que o simpatiza con este deporte. Pero bueno, la situación política en este país cada vez se calienta más y más. Ya no hay tolerancia con los criterios o con las perspectivas opuestas, como es el caso de nosotros. Ella tiene uno, yo tengo otro, y nos seguimos respetando y queriendo y considerando. En el caso de la política no pasa exactamente lo mismo, y eso es completamente preocupante. Así es, bueno, el día viernes la Comisión de Garantías Constitucionales emitió pues un informe de mayoría y otro de minoría que serán enviados al Pleno de la Asamblea Nacional para su resolución en torno al caso de los Pandora Papers, que usted también ha estado pues muy metido y analizando este caso. El informe de mayoría se aprobó con 6 votos a favor de los asambleístas de UNES y también de Pachacutic, 2 en contra, los votos del oficialismo, y una abstención de la asambleísta Sofía Sánchez, también de
Pachacutic. Este documento considera que Lasso incumplió con la ley que prohíbe a candidatos y funcionarios tener inversiones en paraísos fiscales, lo que se cataloga de grave crisis política, conmoción e inobservancia del mandato popular. Bueno, después de esto hubo la reacción por parte del Ejecutivo, emitieron un comunicado el día sábado, me parece, y pues sí, fue el 6 de noviembre, ¿no? El gabinete ministerial rechaza el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, como era de esperarse, con el que se sostiene, dice el gobierno, la falsa hipótesis de que el presidente inobservó el pacto ético aprobado por la consulta popular. Pero en este comunicado hay algo que pues realmente preocupa, ¿no? Porque hacen un llamado a la Asamblea Nacional para que deseche este informe, dicen por absurdo, inconsistente y solamente útil para los intereses desestabilizadores y golpistas. Y dicen, también valoramos la posición de varios sectores políticos que, a pesar de estar opuestos a la línea del gobierno, no están dispuestos a prestarse al resquebrajamiento democrático del país. Independientemente de nuestras diferencias, dice este comunicado, las fuerzas democráticas debemos alinearnos a la defensa de la democracia. Y pues dicen que van a tomar todas las medidas necesarias, ¿no? Que van a actuar, y esto se siente como una amenaza. Realmente, ¿A qué comunicado te refieres? Al de la de comunicación, exactamente, ya, desde el gobierno este comunicado, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, creo que el país entra en un momento complejo. El presidente estuvo llamado a esta comisión para dar su versión sobre el tema, no asistieron tampoco sus familiares. Algunas autoridades de gobierno se limitaron a decir cosas que ya son públicas y no aportaron mucho con esta investigación. En algunas instituciones se hizo pues alusión al sigilo bancario, a pesar de que el presidente había renunciado al sigilo bancario y tampoco dieron información. Entonces a esta comisión le tocó buscar otras fuentes de información y también buscar estos documentos que demuestran lo que sostiene este grupo de 600 periodistas del ISIC, que el presidente de la República mantiene inversiones, empresas offshore en paraísos fiscales. Entonces, creo que sí, el país entra en un momento complejo, y lo que pueda pasar en estos días, ojalá no sea un desastre para el país. Bien, hay algunas precisiones que yo quisiera decirlas. Alexis Moncayo en su momento las precisó en cuanto a que esto, bueno, primero Licenia dijo, esto no es un informe vinculante, tiene unas recomendaciones. Pero sí le da a la Asamblea Nacional el carácter de emprender un examen político. No es un examen de carácter judicial. No es una, digamos, una instrucción fiscal, es el concepto que se debería emplear. Por el contrario, es un examen y un informe político, de índole política, en función de esta gran conmoción que ha causado a nivel internacional producto de los Pandora Papers. Ahora sí, es importante decir que los artículos 129 son bastante claros, que establecen las causales de enjuiciamiento político. Ya Alexis las había mencionado a la mañana: por delitos contra la seguridad del Estado, por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia. Ojo, acá hay un elemento súper importante y que quisiera que ustedes también lo tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque estas causales se tienen que relacionar o se articulan con otras normativas. El Código Penal, artículos 115, 257, 264 y 285, el Código de Procedimiento Civil, y también la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ¿ya? Pero esta no es la única salida que establece la Ley de la Consulta Popular del año 2017. Es la Contraloría la entidad competente que tiene que hacer la investigación, eso es cierto. En ese sentido, damos la razón al Gobierno Nacional y a las fuerzas políticas que se han pronunciado al respecto, también la Fiscalía, pero ojo, si se demuestra que el presidente incumplió esta normativa y tenía paraísos fiscales al inscribir su candidatura, procede la destitución y estaría a cargo de Contraloría,
con el visto bueno de la Corte Constitucional. Sin ahondar más en este tema, quisiera decirles que tendríamos nosotros, junto con Sofía, que preparar un programa especial para explicarle los detalles jurídicos y lo que establecen las normativas y el diálogo que tiene que existir entre todos estos cuerpos normativos para que se pueda dar paso, en el caso de que la investigación de Contraloría así lo demuestre, la posible destitución de un presidente de la República. Sin embargo, es importante hacer la salvedad que hasta el momento no existía un pronunciamiento por parte de Contraloría en lo que respecta a este informe, y la ley es bastante clara. Tiene 10 días hábiles para realizar el informe, pero hay mutis por el foro, entonces eso genera más dudas que certezas al respecto. Bueno, les vamos a preguntar a ustedes, amigos, tenemos preguntita para el día de hoy. ¿Qué opinas sobre el caso Pandora Papers y, bueno, sobre este informe de esta comisión? ¿Es una conspiración de 600 periodistas internacionales contra Guillermo Lasso o es hora de que el presidente le explique al país para qué usó sus offshore? Bueno, queremos conocer su opinión. Vamos a lanzar esta pregunta a través de nuestras redes sociales en torno a lo que implica este caso que a nivel internacional pues ha levantado mucho polvo y pues ha removido muchísimas estructuras, ha puesto en el debate el uso de estas estructuras offshore, de estas guaridas fiscales llamados o mal llamados paraísos fiscales. Me gusta. Y pues es necesario que también en nuestro país se aborde este tema, ¿no? Porque, claro, hay opiniones que dicen, bueno, cada quien que haga con su plata lo que quiere y que se la lleve, ¿no? Hay quienes tienen esa opinión y quienes dicen, no, están destruyendo la economía de un país al extraer todos los recursos ganados con el esfuerzo de los trabajadores, con los recursos propios de esta tierra y se los llevan del país. Entonces hay opiniones divididas, queremos conocer la suya a través de esta pequeñísima encuesta que vamos a poner en un ratito más a través de nuestras redes sociales, Radio-Pichincha en Twitter. Así que métase a las redes de Radio Pichincha, comparta, participe, difunda y bueno, seguimos echándole leña al fuego para profundizar en este debate. Siga usted el siguiente tuit. Yo tengo, en serio, ¿me das la posta? Por favor. Qué chévere, yo pensé que estabas brava. No, por favor. A ver, vamos entonces con un tuitcito del presidente de la República. A ver, perdón, en relación al presidente de la República, de Desalineados, que es la cuenta. El presidente Guillermo Lasso accedió a firmar la Carta de Madrid. Ojo, que el día de ayer una cuenta asociada a la Secretaría General de Comunicación desmintió esta información. Pero bueno, en este caso deberían decirle incluso al propio presidente de Vox, que es este partido de ultraderecha, media fascistoide, mezclada con algunas cuestiones medias extrañas que no deberían tener lugar acá en el siglo XXI. Pero bueno, él es el que dijo que el presidente de la República accedió a firmar la Carta de Madrid. Entonces, la Secretaría debería pedir la réplica o la corrección al dirigente o máximo dirigente de Vox, ¿no? La iniciativa es encabezada por el presidente de Vox, Santiago Abascal, y afirman estar con los hermanos de la iberósfera. Qué loco este concepto, ¿no? Ahora se puede calificar las cosas como le salgan de la panza a algunas personas. Vox es un partido de extrema derecha relacionado con ideas franquistas y fascistas. Yo creo que le queda un poquito corto el calificativo, hay que ampliarlo un poco más porque incluso xenófobas. Es complicado. Ultranacionalistas. Sí, es bastante complicado el tema. Y pues bueno, como lo digo, la SECON sacó un comunicado calificando esto de fake news, pero entonces habría que reclamarle al dirigente del partido porque él es el que advirtió que el presidente Lasso firmó. Así es, el secretario del partido, Javier Ortega Smith, fue el que puso, es un honor que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, acceda, bueno, y pone doctor Guillermo Lasso, acceda a firmar la Carta de Madrid que encabeza Santi Abascal, sí es doctor, pues por la Universidad de San Francisco, honoris causa. Ya, que encabeza Santi Abascal en defensa de la libertad y la democracia frente al Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, siempre con nuestros hermanos de la iberósfera, dice Javier Ortega Smith, y pone este video. Entonces, sí es bien complejo porque, claro, después aparece la Secretaría de Comunicación, pero no desde su cuenta, sino desde una cuenta que crearon para hacer fact-check,
para revisar cuáles son las noticias falsas. Oye, ¿y viste lo que Liz? Integrémosle a Liz dentro de este programa, ¿ya? Nos plantea esta pregunta que está buena, está interesante y dice: ¿puede una cuenta oficial convertirse en verificadora de información cuando su misión es difundir versión oficial? Exactamente. Bastante. Sí, a mí me parece ese un buen punto. Dale un punto, sí, Carlitos. Sí, a la dos, Liz. por favor. Dos puntos. Yo también, Ponle la yo también le pongo un punto. Ya. Porque es verdad, una cuenta oficial, una cuenta del gobierno, puede dar la versión oficial, pero no necesariamente decir que es mentira y que es verdad. Eso no le corresponde. Y claro, como periodistas nos ponemos a ver que el secretario del partido dice... de Vox, dice que efectivamente Guillermo Lasso accedió a firmar la Carta de Madrid y se ve un video en el que él le invita a firmar esta carta y él dice: cuente conmigo. Tenemos el video, vamos a verlo un ratito para que ustedes juzguen, porque sí creo que el gobierno nacional tiene un problema complejo, ahora sí, complicado de comunicación. Al comienzo del acto presidencial, Santiago Abascal, por la invitación que le hizo, toma de posición. Fue un abrazo de mi parte. Lo traslado y quiero ofrecerle tiene a bien el apoyo de la Carta de Madrid, para decir las contras frente a la Carta de Puebla y el Foro de Juan Pablo, y le invitamos a considerar sumarse en el apoyo de la Carta. Muy amable, gracias por venir a Alemania. Gracias. Clarito está. Bueno, no se oye tan claro, pero se entiende. Sí, se entiende, o sea, está clarito, o sea, clarito, capaz que el audio le han montado ahí el sonido para que no se cache bien, ¿no? Bueno, ya digamos que no es intencional, que fue un desliz de la persona. Y luego sale que se encarga la Secretaría de Comunicación desde su cuenta de fact-checking a decir es falso. Y claro, todos los usuarios empiezan a ponerle el tweet del secretario del partido de Vox con el que se reunió y pues ese video donde él dice cuente conmigo. Entonces, ¿qué pasa? Además, después de escucharlo decir lo que dijo sobre la historia y que España no tenía que pedir permiso a América y todo, entonces como que se une un poquito, es el mismo discurso, este discurso de Vox. No le vas a pedir perdón a tu mamá. Porque te dio cocachos. Porque te dio cocachos en la cabeza. Bueno, esos cocachos se pueden enumerar, ¿no? La tormenta de desierto, la masacre acá en Quituscaras, la colonización, lo que sucedió con el descubrimiento de las Amazonas, las masacres que se han dado en toda América Latina. A ver, el saqueo. No creo que fue el saqueo, no creo que fue un cocacho en la cabeza, señor presidente de la República. Y no creo que tampoco tengamos que ir con todo ese con todo ese odio, con todo ese rencor producto de la colonización. Tampoco me parece que va ahí lo que pasó con Tupac Amaru. Pero sí me parece sensato, presidente, reconocer 500 años de historia, porque usted lo que está haciendo es borrando de un plumazo 500 años de historia que ha costado a este país, y como decía en su momento Néstor García Canclini, producto de eso tenemos culturas híbridas. Entonces a mí sí me parece insensato, poco sesudo, poco atinado, muy ignorante el comentario del presidente de la República, y sobre todo que después se ratifica con esta sumatoria adhesión, suscripción de la famosa Carta de Madrid, que no es más que un sometimiento a los contenidos fascistoides que impulsa este movimiento, partido, no sé qué sea, Vox. Bueno, en todo caso, parece que ya regresó el presidente o no todavía. Ah, sí, ayer está creo que regresaba. Está de ferialazo. Está todavía de feriado por allá. Que para él ya es ahora lunes? Sí ya se acabó el feriado, por favor. Bueno, y ahora sí se acabó el feriado y habrá que esperar respuestas en torno a esto del presidente de la República, porque hasta ahora hemos escuchado tanto del tema de los Pandora Papers como de esto de la Carta de Madrid a sus voceros, a sus cuentas de fact-checking, a un montón de personas que quieren hacer la comunicación del gobierno y pues realmente sería importante escuchar al mismo presidente de la República, que él, digamos, solito se defienda y pues presente una posición más oficial que la oficial de la cuenta de comunicación. Yo no creo que el problema sea de comunicación del gobierno, yo creo que el problema es político, porque a la final la comunicación dentro de un gobierno está sometida
a los principios políticos que tiene el gobierno. Ahora, si el propio presidente recae en mentiras, en falacias, en eufemismos, en contradicciones, si Lasso desmiente al presidente, si Guillermo Lasso desmiente al presidente Lasso constantemente, entonces ningún proceso de comunicación va a ser eficiente en ese sentido. Nada más. Nada más. Y vamos a repasar esto a continuación, que es solamente un datito informativo, que es importante también no perderlo de vista en torno al COVID-19, porque estamos súper relajados. Sin embargo, hay casos de COVID en nuestro país, hay gente que está preocupada, haciéndose una prueba y demás, el Ministerio de Salud continúa también con la campaña de vacunación. Ahí ha puesto un cuadrito de la situación epidemiológica nacional al 5 de noviembre de 2021. Y bueno, creo que los datos, más allá de los confirmados, descartados, etcétera, e incluso de fallecidos, porque esa cifra definitivamente no es la real, hay una cifra que tiene que ver con hospitalización, cuidados intermedios y UCI en el Ministerio de Salud Pública, en el IES, Fuerzas Armadas, en los hospitales, quiero decir, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, y dan cuenta que, por ejemplo, en el Ministerio de Salud Pública, en los hospitales del MSP, hay hospitalizados 58 personas, en UCI 59 personas, en cuidados intermedios 12 personas, en los hospitales del IES, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, 52 personas en UCI, 4 personas en cuidados intermedios y 58 hospitalizadas. Y tenemos también los de la red privada complementaria, hay 23 personas en UCI, 0 personas dicen cuidados intermedios y 68 personas hospitalizadas. Es decir, el problema todavía continúa en nuestro país. Es un llamado y una alerta para que no nos relajemos y no bajemos la guardia en torno a los cuidados por el COVID-19. También, pues decir esta cifra de vacunación en el país, cómo avanza, con cobertura de 2 dosis al momento en el país, un 64.26% de la población, cobertura con primera dosis un 76.28%, total de personas que tienen la primera dosis 12.278.000 personas, y ya se están poniendo las dosis de refuerzo. Hasta el momento 70.000 personas han accedido a esta dosis de refuerzo. Esto hay que decirlo, tenerlo presente, porque ya hemos visto que en Europa, en otros países, incluso que habían vacunado al 100% de su población, como Israel, por ejemplo, hubo un rebrote y empieza a volverse nuevamente complejo el tema, a pesar de que se espera que quienes están vacunados no presenten complicaciones tan graves como como las que ya hemos visto, ¿no? Como esas complicaciones que nos han robado a amigos, familiares, a muchos ecuatorianos y ecuatorianas. Puede volverse una situación compleja, así es que hay que cuidarnos todavía. Eso como datito informativo, por favor, para tenerlo en cuenta. Datito de color, entonces. En este preciso momento nos vamos a la opinión de la people, de la gente, del pueblo. Pausa, ¿qué mismo? Pausita, por favor. Pausita para remojar un poco la garganta. Entonces, nos vamos. Por favor, manténganse en sintonía de Radio Pichincha, que volvemos y le seguimos echando leña al fuego. Bueno, ya estamos entonces de nuevo al aire acá en Radio Pichincha para echarle leñita. Cuénteme, doña Sofía. Malena Sofía. Vamos ya con nuestro segmento, el que sabe, sabe, para hablar sobre lo que implica la precarización laboral y cuál es esa relación que tiene con el enriquecimiento de las élites económicas en nuestro país, ¿no? Ya, perfecto. Bueno, le cuento que uno de los argumentos que mantienen las élites y quienes promueven el neoliberalismo en el Ecuador es que con una mayor flexibilización laboral y exenciones tributarias a las inversiones se crea mayor empleo. Pues bajo ese paraguas, pues le exigen a la Asamblea Nacional que apruebe sus proyectos de ley y que la sociedad en su conjunto se ajuste a estos lineamientos, que para eso pues llegaron al poder sin duda, que no los bloqueen y otras amenazas de muerte cruzada, etcétera, etcétera, lo que ya hemos visto en la prensa. Pero, ¿qué es lo que nos dice? A ver, siempre nos dicen, nos meten el cuento, nos endulzan como si fuéramos, bueno, hasta los quinceañeros a veces dudan. Creo que tenemos que dudar de esto, ¿no?
Nos dicen que los ecuatorianos quieren trabajar en lo que sea y como sea, no importa que estén precarizados, ganando menos del salario básico, tampoco importa. Lo que necesitan es tener cualquier ingreso para cumplirle a su estómago más o menos y nada más. Así no les alcance para pensar en salud preventiva, en educación, en vivienda, en esas emergencias que a veces te complican y te pueden incluso hasta dejar chiro. ¿A quién no le ha pasado aquello? Pero ese es el discurso hegemónico, predominante, de una élite empresarial que solo piensa en su bolsillo. Y bueno, si los escuchamos de refilón, bueno, el ofrecimiento hasta convence, ¿no? Crear empleo. Nos gusta. Claro que lo dicen ¿sabes? sin muchas cifras, ¿no? Sin estudios previos, sin ninguna garantía de que su fórmula funcione. Así es que, bueno, nos pusimos a revisar un estudio que analiza la relación entre la precarización y los ingresos de las élites empresariales en el Ecuador. Son las mismas cifras del INEC en 2 periodos, del 2013 al 2016 y del 2016 al 2019, Andrés. Así es, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que claro, como medio público, como periodistas conscientes de que tenemos que difundir estudios serios y académicos, este estudio corresponde a la Universidad Central del Ecuador y se llama, título, atención, Precarizar para ganar, un análisis de la precarización como mecanismo de enriquecimiento de las élites en Ecuador 2013-2019, de autoría de un pana al que estimo muchísimo y le mando un abrazo, Jonathan Báez y Brian Silva. Pues estos son los autores, cientistas sociales, que nos comparten su investigación. Bueno, vamos a ver. Para empezar, nos presentan a Thomas Piketty, un economista francés especialista en desigualdad económica y distribución de la renta. Él asegura que si la tasa de crecimiento del capital es más alta que la tasa de crecimiento de la economía en general, esto genera desigualdad. Es decir, que si la economía está estancada, pero los grupos económicos siguen creciendo y acumulando dinero, ¿Es eso, no? que luego a veces se llevan del país, algunitos tienen esas costumbres, hay desigualdad. Es decir, unos pocos ricos y muchos pobres en términos de dinero, de ingresos, por supuesto. ¿Cómo es eso, no? O sea, ¿qué mismo? Verán, dato que siempre insisto en esto. Fíjense cómo incrementa el ingreso de accionistas de grandes grupos económicos, pasando de $60,000 mensuales a $85,000 mensuales. ¿En qué periodo? Bueno, desde que llegó el señor del arroz con langosta, porque ya no come huevito. Sí, que no es creo. el expresidente Lenín Moreno. Entonces, eso, analizarlo a la luz del decrecimiento de la economía nacional de aproximadamente un 1%, 0,5% según los estudios, creo que es bastante convincente, al menos digo yo. Pero bueno, como dijo Sofía, pues resulta que hubo un periodo en la historia, entre la década de los 50 hasta inicios de los años 70, sobre todo en la Europa, sí, en la Europa y sobre todo en los países escandinavos, en el que se construyó y constituyó un fuerte estado de bienestar, ese estado que piensa en la salud, en la educación, en la capacidad redistributiva, ¿no es cierto? Y la fórmula fue presión fiscal fuerte. No diga. Tributación, no evasión ni offshores, ni guaridas fiscales, ni tax having, etcétera, etcétera. ¿Y de etcétera. cuánto? ¿De 25, 35% Verás, la ponte presión pilas, fiscal? Ponte pilas con este dato. Obligaciones tributarias a las personas con ingresos extraordinarios con tasas cercanas al 80%. Qué rico, gallo. Y ayer yo leía un comentario de un señor que estuvo recientemente en este consenso de, ¿cómo se llama? De Cousin. Cousin. Oh, Cousin, como se diga, para sonar así muy a lo galán de Cuyuja. Cousin. ¿Ya? Que decía, no, si el presidente ha pagado el 3%, está buenísimo eso establece la ley, y no sé qué, y no sé cuánto, y saltándose un montón de procedimientos sin entender la presión fiscal que existe sobre grandes grupos económicos en este país, que dicho sea de paso, desde que fundó el nuevo orden democrático, el señor del arroz con huevito, bajó al 0.5% la presión fiscal para estos grandes grupos económicos. Entonces, ¿de qué nos hablan? No nos metan gato por liebre. Bueno, lo que permitió a estos estados es generar recursos para maximizar, matizar y disminuir o menguar las desigualdades estructurales, usando el gasto social como medidas redistributivas. También lo hizo en su momento en Estados Unidos, o sea, Franklin Delano Roosevelt. Si no lo recuerdan, búsquenlo en la historia, es supremamente interesante lo que hizo
Delano Roosevelt. Incluso algunos analistas han llegado a comparar a Joe Biden con Delano Roosevelt. Dicen que Biden es el Roosevelt del siglo XXI. Sumando este tema, sumando entre un 10 y un 15% de los ingresos a la educación y a la salud, y hasta un 25 a 35% en gastos sociales. Qué lindo, ¿no? Ese creo que es el estado que vendría bastante bien a los países del Cono Sur, acá en América Latina. Pero bueno, si así se construye un Estado social, hacer lo contrario obviamente agranda las brechas de desigualdad. En definitiva, pues hay 4 mecanismos de reproducción de desigualdades. El primero es la explotación, el acaparamiento de oportunidades, la adaptación y también la emulación. Pero nos vamos a centrar en la explotación, sinónimo de precarización y en nuestro país adornado con el nombre de flexibilización. Pues según el estudio, la precarización es el principal mecanismo a partir del cual las élites empresariales se apropian del excedente y este se refleja en el incremento de sus ingresos. ¿Cómo ocurre esto? Solo quisiera hacerles una recomendación para los que les gusta el estudio de la sociología de las desigualdades, que es un tema apasionante mal. Revisen a Eric Olin Wright, revisen a Goran Thurbon, revisen a Peter Evans, que creo que establecen unas cosas para pensar las desigualdades que no son estáticas, son dinámicas. Por ejemplo, el pago del impuesto predial. ¿Por qué tiene que ser más económico en la González Suárez y por qué la gente de Conocoto paga más de impuesto predial? Por decirles un ejemplo. Entonces, citando estos autores, capaz que nos dan pistas para que podamos empaparnos del tema. Bueno, una persona precarizada no tiene, primero, acceso a seguridad social, no tiene un salario mínimo y no tiene estabilidad laboral o contrato de trabajo escrito. Pero eso les dicen, no sé, emprendimiento, algunos, ¿no? Pues sí, mientras que el enriquecimiento es entendido como el aumento del ingreso promedio anual de las élites empresariales, aquí en el Ecuador el SRI tiene identificados a los grupos empresariales, esas son las cifras con las cuales se ha construido, ¿no? Vamos a ver precisamente esta cifra o esta imagen construida con las cifras del INEC y el SRI, el índice de precarización. Mientras más se acerca uno, pues existe mayor precarización, Andrés. Ahí lo tenemos en pantalla, me parece, para que lo podamos repasar. Ya. Pero déjame solamente te leo un comentario diga, de unos amigos que nos están escribiendo por acá. Raúl Zacoto te están nos dando dice, duro, debería haber paridad entre la canasta básica y el ingreso para que haya al menos seguridad para partir a motivar al trabajador a producir con la camiseta puesta, pero no a nuestras élites. Repite lo que dijiste, Sofi, porque está supremamente interesante. Sí, nos dice él que considera que debería existir pues una relación entre la canasta básica y el ingreso para que al menos haya seguridad y se motive al trabajador a producir con la camiseta puesta, porque eso es lo que nos dicen, hay que ponerse la camiseta, ¿no? Y pues a nuestras élites les gusta que estemos con hambre y que pues ahora vivimos con precios internacionales y sueldos de miseria que hacen más lejana la canasta básica y con eso menos motivación, es lo que nos dice Raúl. Interesante, Raúl, el aporte que nos hace. Yo diría algo más, que es lo que en su momento nosotros quisimos proponer con un pequeño documental que realizamos, en colaboración con algunos periodistas. Yo les quisiera decir que incluso hay un comportamiento sociopático por parte de la acumulación, del acaparamiento de la riqueza y también de la clausura, porque fíjense en algo, es muy interesante ver cómo existe acaparamiento, pero también es muy interesante, para la investigación social, no me vayan a malinterpretar, también es muy interesante cómo existe una especie de clausura a todo ese acaparamiento de riqueza, es decir, se construyen leyes, normativas, mecanismos para evadir, para eludir, para esconder en huecos o agujeros negros de índole fiscal los recursos del patrimonio y, no sé, activos que se hayan fogueado durante este proceso de acaparamiento. Claro, eso luego cuando suceden cosas que uno las ve poco éticas, como el tema, por ejemplo, de los certificados reprogramables, de los CDRs, resulta que eran legales. Claro, te estás refiriendo al tema del expresidente, del feriado bancario, ¿no? Del feriado bancario del Banco de Guayaquil. Sí, otro tema. En general, no, pero lo que te digo en general es que en muchas oportunidades son los empresarios, son los grupos económicos los que capturan el poder, la decisión pública, hacen leyes a su favor y luego dicen, pero lo que hice era legal.
Interesante lo que planteas porque ya nos lleva al punto. Vamos a explicar el cuadro en un ratito, pero solo me quisiera agregar algo para abonar a lo que ha dicho Sofi. Verán, hay un tema que a mí también me parece interesante ya. No vayamos al famoso feriado bancario, vayamos a la sucretización. Ya, ¿qué pasó ahí? El Estado también asumió deuda adquirida por los privados. Y nadie dijo, hey, el Estado representa a todos los ecuatorianos, es con el dinero de todos los ecuatorianos que se están asumiendo estas deudas. Y dentro del listado de esos grandes grupos económicos también estuvo el Banco de Guayaquil. Entonces, no es que tengamos algo puntual contra el Banco de Guayaquil, simplemente estamos dando la evidencia y los estudios que existen al respecto. Yo sí creo, queridos amigos, que hay que empezar a discutir esto, porque a veces nosotros cuestionamos el hecho de que no exista platita en el bolsillo, pero ha sido producto de que unos están acaparando más riqueza que otros y se están rompiendo los niveles institucionales, normativos, jurídicos, etcétera, etcétera, para que se facilite ese acaparamiento de la riqueza. Pero bueno, vamos entonces al cuadrito. Confírmame, Galán de Cuyuja, si lo tenemos ya en pantalla. Y estas son pero solamente para terminar con lo que tú estabas diciendo, en el caso de la sucretización, hubo un perjuicio al Estado por un monto de 4.462 millones de dólares en esa época. Porque en ese tiempo eran sucres y claro, sí, a esa época son 4.000, ¿no? Qué loco, cómo está plagada de estas contradicciones nuestra historia. Ahora sí revisa el cuadro. ¿Qué es lo que pasa con el tema de la precarización y su relación con el crecimiento de los ingresos de las élites? Efectivamente. Fíjense en el cuadrito, y esto está hecho por estos dos investigadores que habíamos mencionado. En términos estadísticos, la correlación entre ambas variables tiene un coeficiente de 0.4. Mientras más cercano a 1, hay mayor precarización, y mientras más lejano a 1, a 0, digamos, más cercano a 0, hay menor precarización. Fíjense que en 2013, a partir del año 2013, empieza a descender la precarización. Hay una fluctuación bastante importante, desciende, pero es a partir del 2017 que casi que se vuelve a ubicar en el plano en el que inició en el año 2013. Y hoy, por supuesto, ya está en 0.42, está cada vez más cercano a 1, entonces por ende hay mayor precarización laboral, mientras existe mayor incremento de los ingresos de las élites empresariales. Y no solo eso, lo que dijo Sofi, captura de la decisión. A partir del año 2017, y eso no establece el paper, mi querido Jonathan, si lo estás escuchando, hay que tomar en cuenta ese punto de inflexión. ¿Qué generó ese diálogo nacional que impulsó Moreno? Pues bueno, que vengan todos los panas del séquito, grupos empresariales, cámaras, a forjar lo que hoy estamos viendo. Elimina el subsidio a las gasolinas o a los combustibles, bájame el ISD y bájame también el impuesto a la renta. Sí, vamos precisamente a explicar un poquito qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Se observa este descenso del índice de precarización desde el 2013 al 2016, pasando de 0,42 a 0,39. En ese mismo periodo se observa una tendencia decreciente del ingreso de las élites empresariales que pasa de 818,000 a 451,000 dólares. Esto implica un decrecimiento tanto del índice de precarización como del ingreso promedio de las élites, en 7% el índice de precarización y en un 45% el ingreso promedio de las élites respectivamente en estos años analizados. Pero ¿qué pasó durante el periodo 2013-2016? Ya, sí estamos bien, ¿no? Lo vamos comprendiendo, no está muy técnico porque quisiera que sea supremamente pedagógico. Usted comente, interaccione con nosotros y nos va dando el feedback para seguir corrigiendo cualquier, problemiza. ¿Qué pasó durante el periodo 2013-2016, estimada Sofi? En estos años se implementó el mandato constituyente 8, que planteó las siguientes dimensiones de una relación laboral no precarizada. 1. Estabilidad. 2. Remuneración justa. 3. Organización sindical. 4. Contratación colectiva. 5. Afiliación al Seguro Social. Esto estableció la Asamblea Constituyente en el año 2008. Pero para que el mandato 8 fuese efectivamente cumplido, se institucionalizó en el Ministerio del Trabajo
la limitación de la captura empresarial del Estado. ¿Qué es esto? Cuenten. Esto es súper importante, ¿no? Bueno, quizá no se cumplieron todas estas premisas, creo que todavía faltó mucho, pero si recordamos un poquito, se confrontó el tema de la eliminación de la tercerización y también el trabajo por horas, que pues había perjudicado a muchísimos trabajadores. La afiliación social también creció muchísimo, pero la organización sindical pues no se fortaleció mucho, ¿no? Tampoco la contratación colectiva, la estabilidad si bien mejoró, incluso en el sector público se generaron contratos ocasionales de los cuales hasta el día de hoy se abusa, sí. Pero el Ministerio de Trabajo cumplió su rol por un buen tiempo, ¿no? Realizar inspecciones, sancionar empresas que no cumplían con la normativa, alejar sobre todo a los empresarios de la dirección de esta cartera de Estado, permitió que los trabajadores se atrevan a denunciar, porque por lo menos iban a hacer la inspección, ¿no? Pero esto hasta el 2016. Oigan, por si acaso, no es que seamos correístas. No, repasando solamente los hechos, ¿no? Ustedes se acordarán. Que publicaron los investigadores de la Universidad Central, porque ya saltarán por ahí algunos a decir, es radio correísta y no sé qué, ya, para los desubicados pero de todos modos, hay que aclarar. Yo creo que podrán recordar cómo ocurrieron las cosas, claro, ¿no? O sea, y ahí están los datos y la evidencia empírica que ha sido trabajada por estos investigadores. Se acusó al mandato 8 del desempleo, sin embargo las cifras demuestran que las afiliaciones al seguro general obligatorio al seguro social pasaron de 1.4 millones en 2006 a 2.8 millones en 2016. Y otra cosa, además de este mandato 8 y la Asamblea Constituyente, pues no fue una cosa de Correa, hubo un gran consenso nacional, hubo muchísimos sectores, unos que se quedaron, otros que luego se alejaron, pero fue un consenso nacional que decía no podemos permitir que esto le siga pasando al país y que exista este nivel de precarización, porque los afectados éramos todos, que estuvimos alguna vez contratados con esos contratos por hora, tercerizados y demás, entonces fue como que un consenso nacional, pero bueno, esto funcionó más o menos hasta el 2016. Así es. La normativa y la institucionalidad permitieron mejorar las condiciones laborales del sector obrero y trabajador. Como consecuencia, los ingresos de las élites se vieron disminuidos. No tanto, esto no quiere decir que se volvieron pobres. No, que el país quebró, más bien todo lo contrario, hubo un crecimiento de la economía. A decrecer un poquito menos sus ingresos, ¿ya? Pero no el crecimiento de la economía. Por eso el PIB nacional pasó del año 2007 al año 2016 se duplicó de 50,000 millones de dólares a 100,000 millones de dólares. Creo que es una cifra a tener en consideración también, producto de todo esto. Pero ¿qué pasó después, mi querida Sofi? En el año 2017, ustedes recordarán, hubo un quiebre. Nuevamente, según las cifras analizadas, empieza a crecer la precarización y a incrementarse también los ingresos promedios de las élites. El índice de precarización que había descendido pasa de 0.39 en 2016 a 0.42 en 2019, lo que implica un crecimiento del 8%, un punto porcentual más de lo que disminuyó en el periodo 2013-2016. Esto es complejo y hay que analizarlo porque así como se pueden hacer avances en el ámbito social, se puede retroceder todo con esta fórmula de entregarle la decisión política, las instituciones a quienes tienen otros intereses, ¿no? Más bien empresariales. Bien. El ingreso promedio de las élites, y esto hace referencia a la remuneración mensual de los grupos de élites, pasa de $450,000 a 723,000 en el mismo intervalo de tiempo, lo que implica un incremento del 60%. 15 puntos porcentuales más de lo que disminuyó entre 2013 y 2016. Qué loco, Qué ¿no? Conveniente para algunos, ¿no? Qué lindo. Yo también quiero pertenecer al grupo empresarial. Ahí está, mira, este cuadrito dice estimaciones del ingreso promedio anual de las élites empresariales y muestra pues cómo empiezan a descender en un periodo y desde el año 2017 empiezan a incrementarse nuevamente en ese porcentaje, ¿no? El ingreso de las élites en miles dice 45,399, luego 51,000 y luego 60,000. Pero bueno, qué locura. dirán ustedes qué ocurrió si continúa
Porque yo dije 80,000, preciso, ahí está. Ahí está, 60,000. sí, ahí está. Perfecto. Bueno, ¿y qué más pasó? Cuente. Bueno, dirán ustedes qué pasó, pues si continúa en vigencia el mandato 8, esas normativas, ya no está en vigencia la tercerización, Claro. Los contratos por horas. Esas normativas comunistas. Exactamente. Pues el cambio de gobierno institucionaliza la captura empresarial, ahí eso de lo que a usted le gusta muchísimo hablar y que también es parte de un libro que ustedes pues realizaron, ¿no? La élite empresarial pasa a dirigir el Ministerio de Trabajo a través de don Raúl Ledesma, cuya trayectoria muestra su cercanía laboral y familiar con el sector empresarial, específicamente el exportador del banano. ¡Qué conveniente! Qué lindo, ¿no? Qué chévere ser parte de, no sé, el órgano que está siendo fiscalizado, auditado, controlado, no sé. Qué loco. El estudio de la Universidad Central de estos dos investigadores que estamos revisando repasa la gestión de Ledesma, en la cual se trastoca el mandato 8 de la Constitución de Montecristi, de la Constituyente, mejor dicho, respecto a la prohibición del contrato por horas en distintos sectores. En abril de 2018, el Ministerio de Trabajo, conducido por el hermano del presidente de nada más y nada menos que la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, AEBE, efectuó la promulgación de nuevos contratos flexibles de la jornada laboral en 4 sectores, entre ellos el bananero, el florícola, el hotelero y el ganadero. Lógica endogámica pura y dura. Ahí lo tiene. Pues sí. Y a dicha situación también puede agregarse la flexibilización de las inspecciones realizadas por este ministerio, ¿no? O sea, como les va a mandar a inspeccionar, empezó a notificarles con 15 días de anticipación, verán señores, vamos a ir a inspeccionar su empresa en 15 días. Así es que de alguna forma empezaban a disimular el cumplimiento de la normativa, así es que cuando llegaban todo estaba impecable, la ropa sucia metida en el armario, bien escondida o debajo de la alfombra, y ahí nomás. La basura ahí, alzan la alfombra, como barre el Carlitos Minango más o menos, alza la alfombra y mete ahí toda la suciedad. Así limpiarán. Así tú también, no mientas. No. Sí, así, alzan la alfombra, meten la basura, esconden. Claro, así más o menos. Pero así como, pues, hoy en día, ¿quién va al Ministerio de Trabajo a decir, oiga, hagan una inspección? Nada, del Ministerio de Trabajo uno teme que vayan a soplarle al empleador, vea, Estita mandó a inspeccionar, despedida. Claro, toma estita que tengo debajo de la mesa y le pone ahí en la mesa. Oye, pero bueno, esta es la situación, ¿no es cierto? Puede agregarse que la flexibilización del trabajo es producto de todas estas decisiones que se han tomado en el seno de la política pública para facilitar que, insistimos en esto, métanselo en la cabeza, amigos, captura de la decisión del Estado por parte de los poderes financieros económicos de este país. Ellos deciden y tenemos ejemplos de sobra. Yo solo quisiera, porque ya estamos contra reloj. Sí, pero bueno, estamos terminando, ¿no? ¿Estamos ya terminando? Sí, ¿Ya sí, terminó? sí, estamos terminando. Bueno. Verán, solo quisiera compartirles este datito que es bastante perturbador, ¿no? Que está incluso en una nota publicada en la BBC Mundo, ¿ya? 136 países firmaron el 8 de octubre un histórico acuerdo sobre un impuesto mínimo global a las multinacionales. ¿Qué cambia y por qué es importante esto? Porque se toma en cuenta el hueco, el agujero negro, el tax haven, los refugios y las guaridas fiscales donde están escondiendo muchos de estos patrimonios estas grandes empresas. Habrá que mandarle esta notita y un par de papers a la asambleísta Vilma Andrade para que pueda entender de qué vienen las guaridas y los refugios fiscales y empezar a conceptualizar así. Guaridas y refugios fiscales, porque son un agujero negro donde toda la población pierde, y es donde está señalado nuestro presidente de la República. Así es, solamente para finalizar, no solamente se ha incrementado la precarización, sino también el desempleo, a pesar de que los grupos económicos ganan más, esto pues no se entendería, ¿no? Cómo es que las empresas tienen más dinero, hay más acumulación, pero el desempleo ha crecido. Entonces, la pregunta es, en el momento en que nos plantean pues normas para precarizar o flexibilizar, si es que en realidad esta es la fórmula para generar mayor empleo en el país. Las cifras al momento demuestran lo contrario. Nos despedimos. Recuerden, ustedes y solo ustedes
ustedes son dueños de las conclusiones. Ahora nos vamos a pegar un round con Doña Arepita. See you later. Uno de cafecito, pero. Ya.